Y bien, ahora sí comenzamos nuestra reflexión de esta ocasión y pues subrayando que lo hacemos en un contexto de duelo nacional y que viene a cuento justamente del tema de nuestra reflexión, que es el de el enfoque, con qué cristal sueles percibir las cosas. Y en medio de la tragedia que estamos viviendo en nuestro país, podemos pues darnos cuenta de que también sobresalen una vez más, como sucedió hace 32 años, sobresalen la solidaridad, sobresale el compromiso de ayudar, sobresale las ganas de marcar la diferencia entre la vida y la muerte de aquellas personas que se vieron afectadas por el terrible sismo de hace un par de días. Y bueno, ¿qué tiene que ver con nuestra reflexión de esta ocasión? Bueno, pues es justamente la importancia que tiene el que elijamos en qué aspecto de la realidad nos vamos a centrar. Ciertamente nos podemos centrar en la tragedia per se, podemos quedarnos estancados en inclusive la ironía del destino que implica que justamente el mismo día, 32 años después, suceda un fenómeno geológico como lo fue este sismo y generando afortunadamente muchísimas menos víctimas, porque también pues como sociedad aprendimos la lección en su momento, los que participamos en aquel temblor del 85, en aquel septiembre del 19 de septiembre, del 85, en las labores de rescate, pues nos quedaba muy claro que había mucha disposición para ayudar, pero también había mucha confusión. Había mucha pues falta de estrategia, falta de logística, cosa que afortunadamente ahora no está sucediendo. Digo, siempre se presentan problemas cuando no hay una coordinación, pero por lo inesperado del evento, no porque no se sepa qué hacer basados en esa experiencia. Pero el hecho es que quisiera subrayarlo porque justamente gracias al enfoque que se generó hace 32 años, pues somos uno de los países con una cultura de protección civil más avanzada del mundo. Y esto fue gracias a que no nos quedamos con una postura de víctimas, no nos quedamos pues rendidos ante la experiencia y mucho menos nos conformamos con habernos quedado acomplejados con esas formas que a veces la naturaleza tiene de recordarnos nuestra fragilidad humana. Todo lo contrario, decidimos hace 32 años ponernos de pie, pero no solo ponernos de pie, que ya de suyo es loable, ya de suyo es algo digno de reconocimiento, porque siempre será más fácil, amigas, amigos míos, quedarse tumbados, quedarse arrumbados, quedarse rendidos y buscando echar culpas, buscando justificaciones de lo que al final del día no resulta más que negligencia de nuestra parte, una falta de compromiso, cuando decidimos no salir adelante después de una gran pérdida o después de una gran tragedia en este caso. No solo decidimos como país salir adelante hace 32 años, sino que además aprendimos la experiencia. Y eso se ve claramente reflejado en lo que sucedió hace un par de días y sigue sucediendo. Ese nivel de competencia con el que se está abarcando la situación, ese nivel de compromiso con el que se está buscando echar la mano cada uno desde su propia posición, desde donde se encuentra. Hay quienes están físicamente ayudando allá en México, en Morelos, y todavía en Oaxaca y en Chiapas y en Puebla también, que están resintiendo los efectos devastadores de este temblor. No solo están ahí personas físicamente ayudando con sus manos, con sus fuerzas físicas, sino que también hay quienes están ayudando con su conocimiento, hay quienes están ayudando con su dinero, hay quienes están ayudando compartiendo sus propios víveres, su ropa, sus hogares. Inclusive hay gente que está hospedando a gente que se quedó sin hogar. Y bueno, pues esto nos habla de que como país hemos madurado, como país no solo hemos mantenido ese espíritu de solidaridad que tanto nos caracterizó hace 3 décadas, sino que además lo hemos perfeccionado, lo hemos pulido, y eso se nota justamente en
todo ese profesionalismo con el que se está prestando la ayuda. Mi reconocimiento desde estos micrófonos a toda esa gente, pero también me congratulo de formar parte de un país que, si bien en un aspecto o en diversos aspectos pues ha mostrado signos pues que no son presumibles, por decirlo de alguna manera, violencia, corrupción, en algunos casos falta de responsabilidad, también es cierto que cuando se trata de sacar adelante a personas afectadas, nos unimos y buscamos la manera de ayudar. Y esto importa mucho porque generalmente el enfoque es lo que termina iniciando un proceso de cambio o, como en este caso, un proceso de reconstrucción. El enfoque en el que nos centremos, el cristal con el que miremos, va a determinar la disposición con la que vamos a afrontar los desafíos que la vida nos va a presentar en diversas etapas que nos ponen a prueba, algunas de ellas, pero que recurrentemente nos dan la oportunidad de crecer si decidimos optar por un enfoque sensato, realista, optimista, ¿por qué no?, de las situaciones. Es más cómodo, es más fácil centrarnos en un enfoque derrotista, justificándonos en que la situación está mal en nuestro entorno social, o está mal en nuestro entorno familiar, o está mal en términos de nuestra salud. En fin, siempre habrán justificantes que no son más que excusas irresponsables para tratar de, pues, precisamente mantenernos en una postura de rendición, en una postura de conformismo, en una postura de falta de responsabilidad, en una disposición a no hacernos cargo y simplemente lamentarnos de lo que nos sucede. Bueno, pues estamos aprendiendo una gran lección de todo nuestro país y que está siendo reconocido a nivel internacional. Podemos sacudirnos esa pereza, ese egoísmo, esa comodidad y ponernos al servicio de otras personas. Y junto con el dolor que experimentamos por las pérdidas de vidas que se dieron, también experimentamos un gran orgullo y un gran gozo, por eso que ahora se está llamando Fuerza México, que es una gran capacidad de respuesta. No estamos esperando que se nos compadezca exteriormente, no estamos esperando a que las autoridades sean las que se hagan cargo solamente o principalmente, sino que todos estamos asumiendo la responsabilidad de poder ayudar y sacar adelante y reconstruir esas partes de nuestro país que se vieron afectadas. Bueno, pues es una maravillosa referencia que podemos hacer extensiva a nuestras vidas personales. Muchas veces seremos sujetos, mejor dicho, de ciertas calamidades que no habremos buscado, no mereceremos siquiera, calamidades que inclusive podría ser que no entendemos por qué se presentan en nuestras vidas, pero que finalmente lo hacen, están ahí exigiendo de nosotros una respuesta que no solo impida o evite que sucumbamos ante la situación, sino que la vida está esperando que nuestra respuesta sea superior y no solo no sucumbamos ante la situación, sino que además crezcamos ante ella, porque de eso se trata finalmente, amigas, amigos míos, el tema de la adversidad, de que crezcamos ante ella. Lamentablemente otros no lo hacen, se derrumban ante ella y todo eso tiene que ver precisamente con una cuestión de enfoque personal. Bien, pues continuamos y decíamos que el tema de nuestro enfoque determina el tipo de respuesta que vamos a generar cuando se presente en nuestras vidas algún tipo de situación que nos resulte especialmente desafiante y que inclusive pueda llegar a ponernos a prueba. Y es que tenemos en esencia dos posibles enfoques sobre el cual elegir y que van a determinar el tipo de respuesta que podemos generar ante la adversidad, ante la contrariedad. El primer tipo de enfoque es el que se centra en lo que aún es posible a pesar de esa adversidad, a pesar de esa contrariedad, o también está la opción de elegir el enfoque que se centra en lo perdido.
Claro que en automático tenemos la inclinación de centrarnos más en lo perdido, porque claro, hay una experiencia emocional de dolor fuerte que nos lleva, por decirlo de esta manera, a hacer énfasis en lo que perdimos. Y claro, pues con esa extrapolación en el tiempo, pues vamos anticipando lo que va a ser de nuestras vidas sin esa realidad, sin esa persona, sin esa posesión. Y entonces, pues bueno, ahí podemos sucumbir ante esa experiencia emocional negativa que puede inclusive culminar en la desesperación. Imaginemos que muchos de nuestros compatriotas pues se encontrarán en una situación similar porque perdieron su casa, porque perdieron a un ser querido, porque tal vez perdieron de manera permanente su salud, porque a lo mejor al quedar horas bajo los escombros pues tuvieron que perder algún miembro de su cuerpo, o por las condiciones del polvo se desarrollará una enfermedad en ellos. En fin, hay muchas personas que están sufriendo ahorita y justamente el tema del enfoque va a ser un tema determinante en sus vidas. También para los que estamos contemplando, aunque solidariamente, pues a distancia, lo que está sucediendo con esta tragedia, también tenemos que plantearnos un enfoque que se centre en el aprendizaje en este caso, ¿no? ¿En qué sentido? Bueno, pues desastres como este nos recuerdan pues que la vida es pasajera, que no tenemos el tiempo comprado, que no sabemos cuánto tiempo vamos a estar con nuestros seres queridos o cuánto tiempo nuestros seres queridos van a estar con nosotros, y por eso este tipo de tragedias tienen que elevar nuestro nivel de percepción, tienen que generarnos un enfoque mucho más profundo para que al menos aprendamos a partir de ahora a valorar más el tiempo como una oportunidad de convivencia con los seres a los que amamos, de tal manera que cada vez nos permitamos menos el desperdicio de tiempo y energía que significa estar discutiendo por nimiedades, estar generando tensiones por ver quién tiene la razón, cuando la verdad es que muchas personas ahorita están teniendo que lamentar la pérdida de sus seres queridos y pues que que seguramente quisieran retroceder en el tiempo para haberse relacionado de otra manera, de una manera mucho más amorosa, de una manera mucho más constructiva, de una manera mucho más profunda con esas personas con las que ya no van a poderse relacionar en lo sucesivo. También es una gran experiencia para elevar nuestro enfoque y entender que la realidad humana es mucho más que una realidad material, que aunque se nos puedan caer nuestros bienes materiales, aunque los podamos perder, pues la vida sigue, y lo más importante tiene que ver con la vida, tiene que ver con la salud y tiene que ver con nuestra capacidad para generar una respuesta a la altura de las circunstancias y salir adelante. Otra manera de plantearlo es que podemos ir desarrollando a lo largo de nuestras vidas un enfoque derrotista o de víctima, y entonces simplemente estarnos quejando de lo que está pasando en nuestras vidas, de lo injusta que puede ser la experiencia en diversas ocasiones, y entonces vivir como con una mezcla de temor y de frustración, porque no importa qué tanto nos esmeremos por salir adelante, en cualquier momento la vida nos puede jugar de una manera inesperada y de una manera que entre comillas podríamos denominar tramposa. Y entonces ¿para qué? ¿Para qué tanto esfuerzo? ¿Para qué tanto sacrificio? ¿Para qué tanta determinación por sacar adelante diversos aspectos de nuestras vidas? Bueno, sería un enfoque bastante lamentable el que se desarrollara en estos términos, porque aunque hubieran grandes pérdidas en nuestras vidas, el tipo de persona en la que te convertiste gracias a los logros que has ido acumulando a lo largo de tu experiencia es lo que realmente importa al final del día. ¿Por qué? Porque habrá cosas que al perderlas puedas recuperar, habrá cosas que no, ¿verdad? Como una relación, pues ya se me muere un ser querido, no hay forma de recuperarlo. Pero inclusive en esas situaciones extremas y de profunda puesta a prueba, podemos elegir un enfoque que nos lleve a crecer. Es decir, si ya perdí a uno o varios seres queridos, bueno, pues entonces decido enfocarme en valorar más
a los que aún conservo conmigo, en vez de que aquellos que conservo conmigo sufran mi pérdida, en el sentido de que como ya no me recuperé de esa pérdida, entonces de manera indirecta ellos me han perdido a mí, ¿no? Por ejemplo, ¿cuántos casos de padres y madres que han perdido a uno de sus hijos y que por el dolor que les embarga terminaron descuidando a los otros hijos que le quedaban vivos? Pues generó un efecto multiplicador al final del día en las pérdidas, en vez de haber generado un efecto multiplicador en algún tipo de ganancia, porque aquellas personas que han perdido a sus hijos se volvieron padres más amorosos con aquellos hijos que aún tenían con ellos. Bueno, es que de eso se trata la vida, de convertir una experiencia de plomo en una experiencia dorada, en una experiencia de oro. Eso es lo que yo llamo alquimia emocional. La alquimia que solo es posible para seres trascendentales, trascendentes, para seres que no son superficiales, que son profundos, para seres que han descubierto que la vida se trata de elegir, se trata de decidir tu respuesta. La vida no se trata de pasársela bien. La vida no se trata de un necio empeño en que todo salga de acuerdo a nuestros planes. Claro, siempre que se pueda, maravilloso, bienvenido, pero la vida es mucho más que eso. La vida es un tema de construcción interior, de libertad, de confianza, de vivir regidos por valores que tienen sentido y que no se puedan perder, que no puedan ser robados, que no se puedan pudrir, si se me permite la expresión, porque entonces no habrá tenido sentido todo el esfuerzo que requirieron. No estoy diciendo con esto que no aspiremos a bienes materiales, por ejemplo, pero sí estoy animando a que seamos más conscientes de que no centremos nuestra experiencia de vida en la posesión de esos bienes materiales. ¿Por qué? Porque la vida es mucho más que eso, y la vida tiene que ver con ese convertirnos, como lo hemos mencionado en múltiples ocasiones, en esa mejor versión de nosotros mismos. Y para ello se requiere de iniciativa, para ello se requiere de determinación, y esa iniciativa, esa determinación, se han de cimentar en nuestro enfoque. Yo muchas veces no podré elegir qué es lo que va a suceder en mi vida, pero siempre podré elegir el enfoque, el tipo de percepción en lo que voy a centrar mi atención respecto a eso que me está ocurriendo, para que, basándome en eso que voy a centrar mi atención, pueda elegir un tipo de respuesta que no solo no solo me impida sucumbir ante la situación de pérdida, sino que me permita crecer precisamente gracias a ella. Bien, seguimos con nuestra reflexión sobre el enfoque, sobre el cristal con el que decidimos observar lo que acontece en nuestras vidas y la relación que tiene con el tipo de respuesta que generamos ante esas situaciones. Y bueno, en la programación neurolingüística reconocemos distintos tipos de marcos referenciales, o si se prefiere ver así, distintos tipos de enfoque, que definitivamente, pues al elegir uno sobre otro, podemos esperar resultados radicalmente distintos. Reitero, no podemos muchas veces en nuestras vidas ser capaces de elegir el tipo de experiencias que se nos puedan presentar. Algunas sí, algunas serán resultado de nuestra iniciativa, porque busquemos hacer realidad algo que resulte valioso para nosotros, pero también es cierto que se presentan en nuestras vidas y sin buscarlas muchas veces situaciones que son de suyo adversas. Bueno, pues es ahí cuando es importante primero que tengamos presente cuáles son nuestras opciones de enfoque o de marcos referenciales, y una vez que conozcamos cuáles son esas opciones, pues elegir la mejor opción para la situación que estemos viviendo. Aquí hay que subrayar que no estamos hablando de que un enfoque sea necesariamente mejor que otro, sino que lo que estamos planteando en esta ocasión es que, dependiendo de la situación, puede convenir más que generemos un enfoque o generemos otro. En primer lugar, tenemos el enfoque de la persona proactiva, que se centra en la iniciativa, que se centra en la importancia y el valor de emprender, de iniciar las cosas, de no esperar
a que simplemente sucedan, porque puede ser que nunca sucedan. Y entonces este enfoque proactivo se caracteriza porque nos lleva a continuamente estar centrando nuestra atención en formas de mejorar nuestra experiencia de vida y en formas de contribuir a que mejore la experiencia de vida de otras personas. Por contrapartida, se presenta el enfoque reactivo. En el enfoque reactivo hay más bien una postura pasiva, una postura en la cual simplemente uno se vuelve receptivo de lo que está sucediendo, pero sin tomar algún tipo de acción específica, sin tomar algún tipo de iniciativa. No siempre este enfoque es negativo. Este enfoque, por ejemplo, puede ser muy útil cuando caemos en la cuenta, cobramos conciencia de que no hay mucho que hacer al respecto. Un enfoque proactivo en una situación irremediable, pues tiene que ver más bien con el tema de cómo salimos adelante, más que con el tema de cómo arreglo esto. Pero también es cierto que las personas a veces se equivocan al ser proactivas porque insisten en querer tomar las riendas de una situación que simplemente está fuera de sus manos. Por ejemplo, cuando pretendemos que una persona a la que queremos pues se comporte de una manera específica y no lo hace, pues por más proactivos que seamos, tenemos que aceptar que esa persona es libre y que cuando esa persona lo decida, pues podrá plantearse el cambio y podremos estar ahí para asistirla en ese proceso de cambio, pero de ninguna manera podemos forzarla a que genere ese cambio. En ese sentido, un enfoque más reactivo pues pudiera ser más sensato, porque además nos llevaría a que no nos entromezcamos en la vida de otras personas. Recordemos que no hay mejor consejo que el solicitado. Antes de continuar, nos llega un mensaje de WhatsApp que nos dice: qué lindo y excelente programa, como siempre. Doctor Mares, no soy doctor, pero gracias por el doctorado honoris causa. Saludos y gracias de parte de Liliana de Buenos Aires. Gracias a ti, Liliana. Gracias por seguirnos desde las bellas tierras argentinas. Y bueno, pues seguimos con nuestro planteamiento. Otro tipo de enfoques es el de enfoque que se centra en afrontar las situaciones, que se opone al enfoque de eludirlas. No significa que siempre sea malo eludir, significa que a veces será más pertinente afrontar y a veces será pertinente eludir. ¿Quién va a marcar eso? Pues la situación misma. La situación misma me va a determinar si conviene afrontar esa situación o si conviene mejor eludirla, dejarla pasar, no darle importancia. Ahora, por eso es fundamental que cuando afrontemos algún tipo de adversidad mantengamos la calma. ¿Por qué? Porque la calma nos va a permitir generar ese estado idóneo para poder identificar cuál es justamente el tipo de enfoque que tiene más sentido. Si se trata de una situación valiosa, de una situación importante, pues definitivamente el enfoque que tengo que desarrollar es el de afrontar, porque a lo mejor tengo que defender un derecho, porque a lo mejor tengo que confrontar a alguien para entender qué está sucediendo en la relación y encontrar opciones para mejorarla, pero a veces habrá que simplemente eludirlo, dejarlo pasar, no darle importancia. ¿Por qué? Pues porque en realidad no la tiene, así de simple. Porque muchas veces generamos un desgaste innecesario cuando nos ponemos a discutir y imponer criterios personales sobre temas que, si bien pueden llegar a ser convenientes, en realidad no son importantes. Otra opción de enfoque o de binomios de enfoque, por llamarlos así, es el que podemos hacer respecto a lo que internamente pensamos de una situación, o el enfoque que se centra en lo que externamente otros piensan de esa situación. A veces será conveniente que le demos importancia a la opinión de otros porque nos puede servir para retroalimentarnos, pero también hay ocasiones en las que nuestro enfoque, nuestra atención se tiene que centrar en lo que estamos pensando nosotros, en lo que sentimos nosotros, en lo que intuimos nosotros.
Una vez más, pues la situación en sí es la que va a determinar si conviene centrarme más en lo que yo pienso o si conviene darle una importancia especial a lo que piensan los demás. Otro tipo de enfoque tiene que ver con el que se centra en las opciones versus el que se puede centrar en un momento dado en las limitaciones. Una vez más, pues bueno, depende de la situación, cuál es el tipo de cristal con el que nos conviene mirar. Si estamos hablando de una situación que se puede traducir a una innovación, se puede traducir a un crecimiento, se puede traducir a algún tipo de transformación para mejorar, bueno, pues definitivamente que hay que centrarnos en el enfoque que a su vez versa sobre las opciones, sobre las posibilidades, un enfoque más centrado en la visión del potencial que se tiene. Pero también a veces convendrá un enfoque que se centre en las limitaciones cuando haya que, por ejemplo, reestructurar algo, cuando haya que terminar con algo o también con alguien. ¿Por qué? Porque definitivamente se ha llegado a un punto muerto en donde pues no hay para dónde hacerse y en donde lo mejor pues es hacerse a un lado y continuar con nuestras vidas. El enfoque que se centra en las limitaciones también puede servir para que encontremos los puntos débiles de algún aspecto de nuestras vidas, de algún aspecto que tenga que ver con nuestro trabajo, con nuestras relaciones, con nuestra forma personal de proceder, y entonces al identificar esas limitaciones, pues trabajar sobre ellas para mejorar, para cambiarlas y evitar así caer en un estado de conformismo. Otro tipo de enfoques o de binomio de enfoques es el que se centra en la ganancia, ¿no? Y el otro que se centra pues en la pérdida. Claro, aquí son radicalmente opuestos como todos los que hemos visto, pero también hay que ser sensatos a la hora de determinar en cuál enfoque nos vamos a centrar, porque generalmente convendrá más el enfoque centrado en la ganancia. ¿Por qué? Porque eso nos va a permitir pues ser más audaces, más valientes, menos mediocres, menos conformistas, pero también puede ser un ejercicio de prudencia generar un enfoque que se centre en la posible pérdida, porque muchas veces nos dejamos llevar por situaciones impulsivas, por caprichos del momento, por antojos instantáneos, y no nos ponemos a contemplar las posibles pérdidas que en el tiempo se pueden generar por actuar de esa manera inconsciente, de esa manera impulsiva. Entonces, como podemos ver, pues también pueden darse situaciones en las que sea pertinente generar y mantener un enfoque que centre nuestra atención en las posibles pérdidas para que actuemos con cautela, con previsión y planifiquemos mejor las cosas. Otro tipo de enfoque puede ser el genérico versus el específico. También habrá situaciones en las que convendrá pues tener una panorámica para poder determinar cuál es la mejor forma de proceder, mientras que habrá otras situaciones en las que es mejor ser precisos, ser muy específicos, porque podemos caer en el error de generalizar algo que solo se da momentáneamente o se da en cierto límite de tiempo o de espacio. Y entonces cuando generalizamos, pues cometemos uno de los errores de percepción más comunes, que es el de caer en una postura todo o nada, en un extremo de percepción que muchas veces pues no será real, porque la vida se define más por situaciones intermedias, por tonalidades grises, que por un blanco y negro que suelen ser muy contundentes, muy radicales y por lo mismo pocas veces reales. Y finalmente está el enfoque o el marco de referencia, que es el igualador versus el diferenciador, ¿no? Es un tipo de enfoque, el primero, el igualador, que se centra, como su nombre lo indica, en aquellas similitudes, en aquello que puede igualar una situación comparativamente hablando. Y también el otro, el enfoque diferenciador, es el que más bien se centra, también como su nombre lo señala, en las diferencias, en aquello que no converge, en aquello que no puede ser comparable. Pues también, como en las demás opciones de enfoque, dependerá de la situación cuál elijamos.
Pero el punto justamente es ese, amigas, amigos míos. Se trata de que también podemos elegir nuestro enfoque. Y tal vez junto con nuestra actitud sea la primera gran elección de nuestras vidas y sea la primera gran elección de nuestro día. Porque si bien tendremos un programa para cada uno de nuestros días, pues habrán cosas que no saldrán de acuerdo a lo que esperábamos o simplemente se sucederán cosas que ni siquiera esperábamos que se fueran a presentar. Y entonces saber que contamos con esta diversidad de opciones de enfoque, pues nos puede permitir vivir de una manera más relajada, menos estresante, menos ansiosa, porque sabemos que si elegimos el enfoque correcto en función de la situación que se nos presenta, entonces, sin lugar a dudas, que generaremos la respuesta más apropiada para tener una experiencia de crecimiento en esa situación que de primera instancia se nos puede presentar como adversa, pero que al final del día nos puede también representar una oportunidad para aprender y aprendiendo una oportunidad para crecer. Y bueno, pues entonces ya para cerrar nuestra reflexión, pues hay que tener claro que contamos con una buena y amplia gama de cristales a través de los cuales mirar la situación que estemos viviendo en un momento determinado, y nosotros decidimos cuál cristal elegir para observar una situación determinada y elegir la mejor respuesta asociada a esa situación. Nosotros elegimos el cristal que amplifica la iniciativa o que amplifica la pasividad. Podemos elegir el cristal que amplifica la disposición para hacernos cargo y afrontar una situación, o el cristal que lo que nos amplifica es la percepción de que hay que dejar pasar la situación simplemente porque no tiene importancia. También elegiremos, si alguna ocasión amerita, usar el cristal que nos lleva a centrarnos más en nuestra propia percepción de lo que está sucediendo, o al contrario, el cristal que nos lleva a darle más peso a la percepción que otras personas están teniendo sobre la situación. También podemos elegir el cristal que nos amplifica la visión de las opciones frente a las limitaciones, o el cristal que nos permite ver con mayor claridad lo que aún es posible, o elegir el cristal que nos lleva a amplificar las pérdidas, o también elegir un cristal que nos permita ver el potencial por encima de la limitación, o el cristal que nos permita ver las cosas con objetividad o subjetivamente. Como podrán ver, pues son muchas las posibilidades de cristales por las que podemos elegir, sobre las que podemos elegir para afrontar una situación determinada, y el punto central de la reflexión de esta ocasión justamente tiene que ver con eso. Nuestra responsabilidad comienza con el tipo de cristal que seleccionamos para percibir a través de él la realidad que estamos experimentando a través de la forma de una situación específica que nos pone a prueba o que nos ofrece algo. Como sea, la responsabilidad comienza por ahí, por el tipo de enfoque, el marco de referencia que me voy a permitir utilizar para evaluar una situación, para evaluar una condición específica y por supuesto para determinar el tipo de respuesta sobre la que voy a optar para hacer frente a esa situación, o simplemente, insisto, para dejarla pasar. Entonces dejemos de ver con un solo cristal toda nuestra realidad. Entendamos que hay realidades que conviene percibir más con un tipo de cristal que con otro, pero sobre todo tener claro que tenemos distintas opciones. La cuestión es que nos tomemos el tiempo necesario para que con calma podamos percibir qué es lo que está pasando realmente y elijamos el cristal correcto a través del cual percibir la situación. Por el contrario, si seguimos dejándonos llevar, por la impulsividad, y seguimos viviendo en un nivel de inconsciencia, en una forma rutinaria, en una forma mecánica,
Bueno, pues entonces luego no nos quejemos de que los resultados que estamos obteniendo en nuestras vidas no son los que queremos y de que aquellos que sí queremos simplemente no los estemos logrando. Ya sabemos que en buena medida se puede deber a que estamos equivocándonos en la elección del cristal sobre el cual estamos observando esa situación determinada. El cristal importa mucho porque va a amplificar o va a reducir nuestra percepción de algo, y habrá cosas que convendrá reducirlas en nuestra percepción, restarles importancia, pero habrá cosas que convendrá amplificarlas para que asumamos un compromiso o una responsabilidad que tal vez no estemos asumiendo y que la vida nos está reclamando. Por eso el tema de hoy consideraba que era importante reflexionarlo, porque pocas veces nos ponemos a considerar cuál es el enfoque que suele caracterizar mi visión de las cosas y si ese enfoque tiene sentido o no. Porque si no lo tienen, pues ahora lo sabemos, amigas, amigos míos, podemos cambiarlo. Y cambiarlo para mejorar, cambiarlo para proceder de una forma que sea mucho más responsable y mucho más libre. Pues hasta aquí esta reflexión. Muchas gracias por acompañarnos. Como siempre, aquí estaremos el próximo jueves, Dios mediante, con más reflexiones. Gracias por acompañarnos. Gracias allá en los controles al Chilo. Gracias ahí a Isabel, que nos estuvo ayudando en la recepción de sus llamadas y mensajes. Y gracias a ustedes una vez más. Yo soy Andrés Mares y este es tu tiempo y tu espacio para el cambio. Hasta la próxima.